Vamos a partir con un repaso de algunos conceptos básicos referentes a lo que es circuitería, lo más básico, lo más básico. Primero vamos a entrar a ver qué es un circuito eléctrico. Vamos a definir un circuito eléctrico como conjunto de elementos eléctricos, como por ejemplo fuentes de voltaje, componentes y cables interconectados entre sí, de manera que circulen corrientes de manera permanente a través de ellos. Entonces, ahí tenemos la ilustración de un circuito simple. Un circuito paralelo, son tres resistencias en paralelo, conectadas a una fuente de voltaje y a través de esta fuente, a través de la fuente de los circuitos fluyen corrientes. Eso es un circuito eléctrico en términos bastante simples. ¿Ya? Todas las cosas, todas las componentes que tenemos acá se ilustran a través de lo que se llaman símbolos de componente. Aquí tenemos los símbolos más básicos que existen. Es un tema que da para mucho, o sea, ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar con infinidades de símbolos para componentes muy específicos. Aquí vamos a ver lo más básico, que sería, por ejemplo, lo que es una pila, una batería. Sería fuente de voltaje continuo. Aquí tenemos la fuente de voltaje alterno. Aquí tenemos los símbolos típicos para resistencia, que puede usarse este clásico símbolo de diente de sierra, este cuadro. Y si tengo una flecha, acá es lo que se conoce como la resistencia variable o potenciómetro. Otros componentes, un condensador, también. El condensador electrolítico, cuando tiene un signo más y un signo menos abajo, faltó el signo menos, es un tipo de condensador particular que se puede conectar de una determinada manera. También tenemos aquí el símbolo de distancia. Instrumentos de medición, como por ejemplo el amperímetro y el voltímetro. Algunos símbolos de conexiones, cable conductor, un interruptor, una bombilla, y lo que se conoce como conexión a tierra. Ahora, conexión a tierra, esta es una notación, no sé si la conocen, pero yo usar esta conexión a tierra para simplificar el dibujo de circuitos más o menos complejos. Aquí en este caso no es necesario. Tenemos dos componentes, entonces podemos perfectamente dibujar cosas como esta. Pero en el caso de circuitos mucho más grandes, tenemos que usar notaciones simplificatorias como esta, que son estas tierras. En el fondo lo que quiere decir es que estos dos puntos de acá están conectados al mismo punto. Es lo que se intenta ilustrar acá. Vamos a hablar ahora de la descripción de los componentes en serie. Las componentes en serie son aquellas que están unidas una tras otra, de la manera en que se ve acá. En general, las componentes de dos entradas, como por ejemplo resistencia, condensadores e inductancia, están conectadas en serie cuando cumplen las siguientes condiciones. Primero, que tienen un punto de conexión o terminal en común, es decir, una terminal de un elemento se encuentra conectada solamente a una terminal de otro elemento. Lo que sucede acá. Y la otra característica es que el punto común entre los dos elementos no se encuentra conectado con otro elemento que transporte corriente. Más adelante vamos a ver qué significa eso. La característica es que los elementos que están en serie conducen la misma corriente eléctrica. Tenemos, por ejemplo, en este caso R1 y R2 están en serie. R1 y R2 tienen un punto de conexión en común y en ese punto de conexión no hay nada más conectado. En tanto que R3 y R4 no están en serie porque tienen un punto en común, pero ese punto de conexión en común además va conectado a otra resistencia R5. Entonces la corriente que pasa por R3 no es la misma que pasa por R4. Tanto aquí la corriente que pasa por R1 es la misma que pasa por R2. Es una cosa básica saber distinguir cuando algo está en serie y cuando algo no está en serie. Otro concepto importante son las componentes en paralelo. En general se dice que la configuración paralelo une elementos empleando los mismos terminales para todos ellos. O sea, tenemos, tal como se aprecia acá, dos componentes de dos entradas están conectadas en paralelo y tienen como dos puntos de conexión diferentes. Por ejemplo, estos tres resistencias tienen estos dos puntos de conexión en común. Entonces están en paralelo. Y seguirán estando en paralelo aunque haya otras componentes conectadas a tales puntos de conexión. La diferencia de serie es que si hay otra cosa conectada deja de estar en serie, ahora pueden haber otras cosas conectadas a ese punto y siguen estando en paralelo.
Característica de los elementos conectados en paralelo que tienen el mismo voltaje o tensión entre sus terminales. O sea, el voltaje de esta resistencia 1 va a ser igual al voltaje de esta resistencia 2. ¿Ok? Aquí tenemos ejemplos, sorry, se me pasé. Aquí tenemos ejemplos de componentes. El R6 y el R7 están en paralelo. Tenemos que estos son los puntos de conexión en común y esos puntos de conexión van conectados a otras cosas. Conectados aquí R8, aquí R9 y R10 y eso no impide que R6 y R7 sigan en paralelo. Aquí tenemos diferentes formas en que se muestra cómo en los diferentes circuitos se muestran conexiones en paralelo. Como para tenerlas presentes. Ahora, combinaciones básicas, vamos a hacer combinaciones de serie y paralelo como las que se muestran acá. Aquí tenemos las más típicas, por ejemplo, en este caso, los elementos 1 y 2 están en paralelo. Si hacemos un equivalente de este, si reducimos estos dos a uno solo equivalente, ese equivalente va a estar en serie con el 3. En este caso, el 1 y el 2 están en serie y si lo reducimos a un equivalente único, ese equivalente único va a estar en paralelo con el 3. Todas estas cosas ustedes las conocen, que son otros tipos de conexiones, que ustedes seguramente como están viendo trifásico, esto ya lo manejan, que son las componentes delta o triángulo. Estas componentes delta están formadas por componentes 1, 2 y 3, donde la componente 1 comparte un terminal con la 2 y el otro con la 3, la 2 comparte un terminal con la 1 y el otro con la 3, y la 3 comparte un terminal con el 1 y el otro con el 2. Son conexiones de este tipo. Y la estrella OI es otro tipo de asociación en que cada una de las tres componentes tiene un punto en común de las tres y el otro están apuntando en diferentes lados. Y esa aplicación típica es redes trifásicas, que eso ustedes lo están viendo en su ramo de carrera, así que no vamos a entrar mucho más al respecto. Instrumentos de medición. Resulta importante medir los niveles de corriente y voltaje de un sistema eléctrico para verificar sus operaciones y aclarar eventuales problemas de funcionamiento. Y para ello se requieren instrumentos de medición adecuados como voltímetros, amperímetros y multímetros. Creo que si ustedes lo han trabajado, no sé si han tenido laboratorio en estos tiempos, pero por ejemplo, aquí tenemos el amperímetro, que es un instrumento usado para medir corrientes, y para usarlo hay que abrir o cortar el conductor, necesitar el instrumento de modo que la corriente pase a través de él, lo que significa intervenir la red cambiando su conexión. Aquí tenemos este tester en modo de amperímetro, tenemos que hacerlo pasar de tal manera, o conectar de tal manera que la corriente pase a través del amperímetro. Para obtener una lectura positiva, el instrumento debe conectarse de manera que la corriente entre por la punta de prueba positiva y salga por la punta de prueba negativa. Si lo conecta al revés, se obtendrá una medición pero negativa. Tendrá un número menor que 0. El voltímetro, que es un instrumento usado para medir voltajes, lo único que tienen que hacer es colocar la punta de prueba positiva en un punto, la punta de prueba negativa en el otro. No hay necesidad de cortar el circuito en ningún momento, a diferencia del caso del amperímetro. Uno puede obtener una lectura positiva al colocar la punta positiva en el punto de mayor potencial y la punta común y negativa en el punto de menor potencial. Si se conecta al revés, la lectura es negativa. Son cosas bien básicas. Bueno, a esta altura desde la vida ya existen multímetros o tester, que son instrumentos eléctricos portátiles que permiten medir directamente diversas magnitudes eléctricas y a diferentes escalas, medir corriente, voltaje, resistencia, capacitancia, y pueden medir tanto en alterna como en continua. Estamos viendo aquí una vista rápida de diferentes temas. Por ejemplo, ¿qué es una resistencia? En general, si se aplica una diferencia potencial B entre los extremos de un conductor y se mide la corriente I que fluye por el conductor, se define la resistencia del conductor como voltaje partido por corriente. Ahí tenemos los símbolos de resistencia, lo que les mostraba antes, el clásico diente de sierra o el recuadro, o el rectángulo. Sirve cualquiera de los dos. Si el voltaje está en voltios y la corriente en amperes, la resistencia está en volt partido en amperes, unidad a la cual se le llama ohm y se abrevia con la letra griega omega.
Hablemos un poco de la ley de Ohm. Decimos aquí que un dispositivo conductor obedece la ley de Ohm si la resistencia entre cualquier par de puntos es independiente de la magnitud y polaridad de la diferencia potencial aplicada. En estricto rigor, la ley de Ohm es distinta a voltaje igual a corriente por resistencia. ¿Por qué? Porque la expresión voltaje igual a corriente por resistencia corresponde a una propiedad general de los conductores. La ley de Ohm se refiere al caso particular de ciertos materiales los cuales R es constante e independiente del voltaje. Este P igual I por R vale para cualquiera, para cualquier tipo de conductor con cualquier propiedad. La ley de Ohm es válido solamente cuando R es constante e independiente del voltaje y la corriente. Aquí se ilustra la situación. Aquí tenemos una resistencia. Tenemos un gráfico corriente-voltaje de la resistencia. En este caso obedece la ley B igual I por R y obedece la ley de Ohm, porque la resistencia, la pendiente de esto es el título de 1 partido por la resistencia, y como la pendiente es constante, R es constante. Entonces en este caso en particular se cumple la ley de Ohm. Sin embargo, en el diodo N, que lo vamos a ver posteriormente, cumple con la ley B igual I por R, pero no obedece la ley de Ohm porque la pendiente no es lineal, en este caso. Creo que varía de una manera diferente, podemos decir un poco exponencial. ¿Ya? Algunas cosas respecto al convenio de corriente y voltaje para resistencias. En general, la corriente eléctrica siempre fluye desde el terminal de mayor potencial, o sea, de mayor voltaje, al terminal de menor voltaje. Y si por alguna razón se invierte el sentido de la corriente, se va a tener que invertir también la polaridad del voltaje. Y en general esta resistencia siempre absorbe potencia, en particular, y podemos ver posteriormente que la disipa en forma de calor. Un pequeño capítulo respecto a lo que es el potenciómetro, que creo que lo hemos mencionado, que es una resistencia variable que se ajusta mecánicamente. Se suele aplicar en cosas como ajuste de volumen o lámparas de luminosidad variable. Una resistencia que tú le mueves una perilla o algo y te varías de un valor 0 a un valor R máximo. Porque tú puedes, ajustando la perilla, dividirla en dos resistencias, una de R por una constante alfa que está entre 0 y 1, otra que va a tener el resto de la resistencia, que va a tener un valor R por 1 menos alfa. Y entramos en la ley de Joule. Consideremos el siguiente circuito de la figura, que consiste en una fuente de voltaje conectada paralela a una resistencia, que es el circuito más básico que existe, donde la potencia que inyecta esta fuente es la corriente por el voltaje, que es volt por ampere. Si desarrollamos volt, es Joule partido en Coulomb, ampere es Coulomb partido por segundo, simplifica los Coulomb y digamos que la corriente por el voltaje es Joule partido por segundo, corresponde a la unidad de potencia watt. La corriente por voltaje es watt. Aquí dice que la fuente de voltaje entrega potencia al circuito, la que está dada por corriente por voltaje en watts. Entonces, por la conexión en paralelo, la diferencia de potencial y la resistencia será igual al voltaje de la fuente. La corriente I que fluye en el circuito a través de la resistencia va a ser voltaje igual corriente por resistencia. En este caso, por conservación de la energía, como no hay otro elemento que entregue o absorba potencia en el circuito, la potencia entregada por la fuente será absorbida por la resistencia. Por lo tanto, la potencia absorbida por la resistencia será corriente por voltaje, y si esta expresión la comparamos, la hacemos jugar con esta, podemos expresar esta potencia como la corriente al cuadrado por la resistencia, o como el voltaje al cuadrado partido por la resistencia. Y esto se conoce como ley de Joule, que tiene que ver con disipación. Esta potencia es la potencia disipada por la resistencia. Ahora lo que viene es análisis de circuito 1, o sea, vamos a ver cosas básicas de análisis de circuito, que seguramente ustedes ya estarán listos con esto. Primero, algunas cosas del circuito eléctrico. ¿Qué significa? ¿O qué parte más bien podemos distinguir dentro del circuito eléctrico? Dentro del circuito eléctrico podemos distinguir lo que son las mallas o lazos, los nodos o nudos y las ramas. El lenguaje básico que vamos a necesitar. ¿Qué son los nodos o nudos? Aquí se ilustran. Son puntos del circuito en el que se reúnen 3 o más segmentos de alambre. Por ejemplo, aquí tenemos un nudo, aquí tenemos 3 o más segmentos de alambre, otro nudo. En estricto rigor, estos también serían nudos, estos que están acá. Pero como están conectados con una línea con otros nudos, entonces
que este nudo se considera que es el mismo nudo que este. Efectos prácticos. Aunque en digo, estos también son nudos. Las ramas son cualquier trayectoria de circuito que parte en un nodo, o un nudo, continúa a lo largo del circuito hasta el siguiente nudo. Detalles que podemos ver que en cada nudo confluyen 3 o más ramas. Por ejemplo, este nudo, aquí tenemos un nudo, entonces de este nudo está conectada esta rama y esta rama. Y cada rama tiene asociada una corriente. O sea, hay una corriente por esta rama, otra corriente por esta rama, otra corriente por esta rama, otra por esta rama, y otra por esta rama acá. Obviamente tenemos las mallas o lazos. Una malla es un conjunto cerrado de ramas que está conformada por 2 o más ramas asociadas que forman una trayectoria cerrada dentro de un circuito. Por ejemplo, esta rama con esta rama de acá forman una malla, esta de acá y esta grande de acá forman otra malla, y esta grande con esta de acá conforman otra malla más. ¿Ok? Nuestro interés en análisis de circuito consiste en lo siguiente. ¿Qué significa analizar un circuito para empezar? Analizar un circuito significa determinar todas las variables eléctricas de este, que serían en particular las corrientes en todas las ramas, la diferencia de potencial de todos los componentes, o sea, las caídas de potencial de todos los componentes, y la potencia entregada y absorbida por todas las componentes. Eso sería analizar un circuito. Ahora vamos a repasar un poco lo que son las resistencias equivalentes. Para cualquier red de resistencia se puede determinar una resistencia equivalente, red equivalente que tenga su mismo comportamiento. Así, si en un circuito grande se reemplaza la red por su resistencia equivalente, o sea, si esto lo reemplazamos por su resistencia equivalente, el circuito seguiría funcionando igual como si no hubiera alteración alguna. Supongamos que en un circuito grande tuviéramos en algún momento esta parte conectada. Esta parte conectada se echara a perder de alguna manera. Entonces uno lo que puede hacer, en vez de armar todo esto de nuevo, se podría calcular su resistencia equivalente, conectar la resistencia equivalente, y el circuito seguiría funcionando igual como si no hubiera notado ningún cambio. ¿Ya? Esa es la idea de una resistencia equivalente. Crear las configuraciones más básicas de redes son serie y paralelo, resistencia en serie y en paralelo. También existen otras, que no sé si las habrán visto, que por ejemplo convertir de delta a estrella, estrella a delta, consideraciones de simetría, porque se suelen ver en cursos de teoría de redes más avanzados. No sé si a ustedes les ha tocado trabajar con eso. Pregunto. Aquí nos vamos a mover serie y paralelo, no más. Y está lo que mencionaba. Existen otras que se aplican para analizar redes más complejas, que son resistencia en triángulo delta, resistencia en estrella o Y. A nosotros nos va a interesar serie y paralelo. Aquí tenemos el caso de resistencias en serie. Ahí tenemos la R1 y R2 conectadas en serie, donde I1 es la corriente de la resistencia 1, I2 es la corriente de la resistencia 2, I1 es el voltaje en la resistencia 1, B2 es el voltaje en la resistencia 2. Aquí tenemos la resistencia equivalente con su corriente AB y su voltaje BAB. Entonces, para cada resistencia vamos a tener de que B1 es igual a la corriente 1 por R1, B2 va a ser igual a la corriente 2 por R2, y el voltaje AB va a ser igual a la corriente AB por la resistencia equivalente. Ahora, por conexión serie se tiene lo siguiente, de que las corrientes, la corriente que pasa por la resistencia equivalente es la misma corriente que pasa por R1 y la misma corriente que pasa por R2. Las corrientes que fluyen por la resistencia en serie son iguales a la corriente que fluye por la resistencia equivalente. El voltaje de la resistencia equivalente es la suma del voltaje 1 más el voltaje 2. Y además, otro agregado, que la potencia disipada por esta es la suma de las potencias disipadas de estas dos. Entonces, con esas consideraciones, se puede despejar resistencia equivalente como voltaje AB partido en IAB. El voltaje AB es la suma de los voltajes B1 y B2. Después separo, voltaje 1 partido en IAB más voltaje 2 partido en IAB. IAB es igual a la corriente 1 igual a la corriente 2, por lo tanto se puede escribir voltaje 1 partido en corriente 1 más voltaje 2 partido en corriente 2. Esto de acá es R1, esto de acá es R2, por lo tanto, resistencia equivalente
de dos resistencias en serie es la suma. Aquí queda demostrado matemáticamente por qué es así. Ahora, para n resistencias en serie, si extendemos esto para n resistencias en serie, vamos a ver que la resistencia equivalente va a ser la sumatoria de todas las resistencias que están conectadas en serie. Además, en el caso particular de que todas las resistencias fueran iguales, si todas esas resistencias fueran iguales, la resistencia equivalente en este caso sería el número de resistencias multiplicado por R. Por otra parte, la resistencia en paralelo, que tenemos R1 y R2, la resistencia equivalente con sus respectivos voltajes corrientes. Nuevamente para cada resistencia, voltaje igual corriente por resistencia. Pero ahora las condiciones de la conexión son diferentes, son las inversas a la anterior. En este caso las corrientes se suman, o sea, la corriente de la resistencia equivalente es la suma de las corrientes de cada una de las resistencias en paralelo. Y los voltajes son iguales, o sea, el voltaje de la resistencia equivalente es igual al voltaje de la resistencia 1 e igual a su vez al voltaje de la resistencia 2. También en este caso la potencia disipada en el equivalente es la suma de las potencias disipadas por estos dos. Entonces aquí, trabajando con esto, si decimos 1 partido en resistencia equivalente va a ser igual a corriente partido en voltaje. La corriente es igual a I1 partido en I2 partido en VAB. Siguiendo un poco la lógica de la demostración anterior, I1 partido en VAB más I2 partido en VAB, pero como VAB es igual a V1 igual a V2, se puede escribir I1 partido en V1 más I2 partido en V2. Entonces tendríamos 1 partido por la resistencia 1 más 1 partido por la resistencia 2. Es decir, el inverso de la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo va a ser igual a la suma de los inversos de las resistencias. Para el caso de dos resistencias, esta expresión se puede procesar un poco algebraicamente y se llega a que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es el producto partido por la suma. En este caso en particular. Ahora, para n resistencias en paralelo, aquí se comete, hay un error que se suele cometer mucho de decir de que cuando tenemos tres resistencias en paralelo se extiende de mala manera el resultado anterior. Dice el producto de las tres resistencias partido por la suma de las tres resistencias, y no es así. En este caso, para tres resistencias en paralelo en adelante hay que emplear las inversas nomás. 1 partido de resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2 hasta 1 partido en R. En el caso particular que todas las resistencias fueran iguales, 1 partido en iguales a R, 1 partido en resistencia equivalente es N partido en R, donde la resistencia equivalente en este caso sería la resistencia de cada una partido por el número de resistencias. Dos conceptos relacionados a esto, que son el de circuito abierto y cortocircuito. Es un circuito abierto, se dice que el circuito abierto se puede considerar equivalente a una resistencia infinita, a través de lo cual no puede corriente, en la cual un circuito abierto en serie con cualquier red de resistencia va a equivaler a un circuito abierto. Si este circuito le conecta una resistencia, como por esa resistencia no va a fluir corriente, no va a tener voltaje, es como si la resistencia no estuviera. El cortocircuito se considera el caso de una resistencia nula, que sería un segmento de alambre conductor perfecto, con voltaje nulo en este componente, donde la corriente fluye tranquilamente a través del alambre. Si conectáramos cualquier resistencia en paralelo al cortocircuito, como vamos a tener voltaje cero, la corriente por esta resistencia va a ser cero, entonces no va a pasar corriente por acá y toda la corriente se va a ir completamente por el cortocircuito. Por eso se dice que hay un cortocircuito en paralelo con cualquier red de resistencia equivale a un cortocircuito. Aquí entramos a las leyes de Kirchhoff. En general, para una buena parte de los circuitos de Ohm, para lo más simple, basta con ley de Ohm y con equivalencias, como las que vimos anteriormente. Sin embargo, para la inmensa mayoría requieren otras ecuaciones adicionales porque no basta con esos elementos para analizarlos. Y es aquí donde entran a tallar las leyes de Kirchhoff, donde con estas leyes se puede obtener un conjunto suficiente de herramientas para analizar circuitos eléctricos.
¿Cuáles son las leyes de Kirchhoff? Las leyes de voltaje y la ley de corrientes. ¿Cómo se define la ley de voltaje de Kirchhoff? Como la suma algebraica de los cambios, caídas o elevaciones en el voltaje encontrados en el recorrido de cualquier malla o lazo dentro de un circuito es cero. Así en una malla, aquí entramos a ver la terminología que indicamos en algún momento, en una malla la suma de las caídas de tensión es igual a la suma de los aumentos de tensión. Esta ley se va a originar el principio de conservación de la energía. En cualquier malla, la energía total entregada por las componentes debe ser igual a la energía absorbida por ellos. ¿Cómo se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff? Aquí la vamos a ilustrar. Vamos a recorrer este circuito que es el más ramplón de todo, el más básico, ya sea en el mismo sentido de las manecillas de reloj como se ve en el A o en el sentido opuesto de las manecillas de reloj que es el B. La idea es la siguiente, que respetando los convenios que se van a explicar a continuación, la ecuación que se va a obtener será la misma para ambos. Por eso lo voy a mostrar de las dos maneras. ¿Y cuáles son esos convenios? Es la siguiente, que si se recorre la componente de su punto menor potencial a su punto mayor potencial, el voltaje asociado a la componente tiene signo positivo. Por ejemplo, el caso de una resistencia. Recorremos una resistencia de menos a más, que sería hacerlo en el sentido opuesto a la corriente. Entonces el voltaje de esa resistencia se tiene que escribir como más la corriente por la resistencia. Y la fuente de voltaje, si la recorremos de menos a más, hay que escribirla como más épsilon. Ahora, para caída de potencial, si se recorre la componente de su punto mayor potencial a su punto menor potencial, el voltaje asociado a la componente tiene signo negativo. Y sería en este caso la resistencia sería recorrerla de más a menos, sería recorrerla en el mismo sentido de la corriente. Entonces en ese caso hay que escribir menos I por R. Si la fuente la recorremos de más a menos, como se ilustra acá, menos épsilon. Entonces, aquí vamos a ver cómo se queda la ecuación para el recorrido a favor de las manecillas de reloj. Vamos a hacer recorrido a favor de las manecillas de reloj. Vamos a recorrer acá. Esta fuente la recorremos de menos a más, por lo tanto tenemos que anotar más B. Más B acá. Después seguimos recorriendo. Nos encontramos que la resistencia la estamos recorriendo de más a menos. Por lo tanto tenemos que anotarla con signo negativo al voltaje asociado, que es menos I por R. Escribimos acá. Terminamos de recorrer el circuito completo. Por ley de voltaje Kirchhoff, esa suma tiene que ser igual a 0. Y al final tenemos la expresión de la ley de voltaje de Kirchhoff, que es voltaje igual a corriente por resistencia. Y nos queda la expresión correcta, sin duda, para este circuito simple. Ahora, si la recorremos en contra de la manecilla de reloj, si por ejemplo partir por acá, esta fuente la recorremos de más a menos, por lo tanto tiene que ir con signo negativo de acuerdo al convenio, menos B. Esta resistencia la estamos recorriendo de menos a más, en contra de la corriente, por lo tanto, más I por R. Entonces, va a quedar menos B más I por R igual a 0. Si despejamos, llegamos a la misma ecuación, B igual I por R. Eso quiere decir de que, independiente de la forma en que recorramos el circuito, si somos coherentes con los convenios, deberíamos llegar a la misma ecuación. Aquí se ve claramente esa situación. Y por otra parte, la ley de corriente de Kirchhoff, aquí entramos a ocupar el concepto de nodo. En cualquier nodo, la suma de las corrientes que salen de un nodo, con las flechas apuntando hacia fuera de este, es igual a la suma de las componentes que entran al nodo. Son las corrientes que con las flechas apuntando hacia adentro. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que en este caso, I1 va a ser igual a I2 más I3. Aquí tenemos que las que entran, que son I1 y I4, van a ser igual a las que salen, que son I2 y I5. Esto se explica por ley de conservación de la carga, que tiene que ver que con el nodo, como el nodo en general no es ni fuente ni receptor de cargas, la carga que entra al nodo tiene que ser la misma que sale. En consecuencia, la corriente que entra al nodo tiene que ser igual a la corriente que sale. El problema es el siguiente, aquí lo tengo. Tenemos aquí, en realidad son tres preguntas, pero enunciadas la misma.
La 1, la 2 y la 3. Dice, en la red de resistencia de la figura, indique todos los pares o tríos de resistencia que estén conectados, serie, paralelo, delta, triángulo, estrella. En estricto rigor, bueno, esta es la misma pregunta para todos. Sería el 01. Lo voy a dejar aquí. El circuito 01. Circuito 02. Circuito 03. Para todas estas computaciones que me digan cuáles resistencias están en serie, cuáles están en paralelo, cuáles en delta y cuáles en estrella. Centrémonos primero en esta, la 01. Necesito que me digan a través de, ya sea a través de chat o a través de viva voz, cuáles están en serie, cuáles están en paralelo, cuáles están en delta y cuáles están en estrella. Tiene que ser un poco mejor. Necesito que ustedes me los digan. ¿Cuáles estarían en serie acá? En la 01. R1, R2, R3, R4 están en serie. Ok, vamos a anotar eso acá. En serie estarían R1, R2, R3 con R4. En paralelo, ¿cuáles estarían? R6 con R7, R2, R13, R6 con R7, está fácil esto. Esto es necesario para hacer la equivalencia que primero se va a distinguir cuál está en serie y cuál está en paralelo. Perfecto. ¿Cuáles estarían en delta? creo que R8, R9, R10. Sí, están en delta, correcto. ¿Y cuáles estarían en estrella o I? R5, R6, R7 y R11, R12 y R13. No, a ver. El R5, el R6 y el R7 están en paralelo. Significa que tienen un terminal común. Se supone de que para delta, para que sea estrella, o por lo menos la idea que tengo yo de estrella, es que tienen solamente un terminal en común y los otros terminales van a diferentes lados. Aunque se puede dar también de que todos estén en paralelo. Lo mismo sucede con el R11, R12 y el R13. Pero hay otra estrella clara acá. Está un poquito más arriba. Bueno, el R2, R3 y R5. Esta es una estrella claro. R2, R3 y R5. Ya. Entonces aquí tenemos más o menos claro base con el 0,1. El R2, ¿cuáles estarían en serie? El R2. Este circuito.
R3 y R4 en serie. R3 y R4 en serie. En paralelo, ¿cuál estaría? R7, R8, R6, R5. A ver, R7 y R8 no están en paralelo porque está este R9 de por medio. Ah, ya. R5, Entonces, creo que sí, eso. R5 y R6, sí. Delta, ¿cuál sería? Eso sí, R7, R6 y R9. R6, ¿dónde está? No, R6 está como por acá. Ah, R7, entonces, R8, R7 y R9, perdón. R7, R8 y R9 forman un delta. Estrellas hay varios acá. Hay varias estrellas acá. Y dos por lo menos. Según yo, R1, R3, R2 y R5, R11, R10, ¿no? R5, R11, R10 puede ser, sí. Hay varias estrellas, porque tenemos el R1, R2, R3. Hay varias estrellas. R1, R2, R3. R5 forma una estrella con R10 y R11. El RC, como están para el R6, también el RC podría formar una estrella. De hecho, podrían hacerse un equivalente a este R5 y R6 y formaría una estrella equivalente, formaría una estrella con R10 y R11. Además, podríamos tener como estrella R11, R7 y R9. Fíjate. Estos tres conforman una estrella. R7, R9 y R11. Ahí tenemos otra estrella. Y tenemos otra estrella, mira, R4, R7 y R8. Ahí tenemos otra estrella. Esto es importante, la importancia de esto es para que sepan distinguir cuándo algo está en serie y cuándo no lo está, que eso es importante para ahora resolver el circuito, porque de repente se hacen combinaciones en serie paralelo que se suman dos resistencias en serie que jamás han estado en serie. A ver, para el 03, ¿cuál serie tendríamos acá? Para este tercer circuito de acá. R12 y R11. R11 y R12 están en serie. Paralelo hay uno clarito acá. R1, R2. R1 y R2, clarísimamente en paralelo. Deltas. Que creo que son una delta de 4, ¿no? El delta es de 3. R4, R5. Aquí tengo R4, R5, R6, R9, no un delta con 3. Y entonces sería R6, R7, R8. R6, R7, R8. Y aquí otro que es R8, R9 y R10. Ahí tenemos dos deltas. R6, 7, R8. R10 y estrellas. Hay varias estrellas aquí. R6, R7, R10. R6, R7. A ver, no. R8, R7, R10 será porque... Ah, eso. Es que veo los números muy chicos. Le voy a ver si lo puedo ampliar un poco más. ¿Sabes? Este es R8, R7 y R10. Ahí tenemos una.
R7, R8, R10. Y otras estrellas por aquí se pueden notar, por ejemplo, R9, R8, R6. R9, R8, R6, R6, R8, R9. Otra estrella ahí, me parece que hay otra por aquí abajo. Claro, R10, R11, R9. R9, R10, R11. Y más arriba me parece que hay una estrella también. Hay por lo menos 2 estrellas más. R3, R4, R5 y R4, R5 y R6. R4, R6 y R7, porque R5 Eso, no. eso. R3, R4, R5, R4, R6 y R7. Y ok. Entonces con esto tenemos. Esto es importante que lo puedan hacer. Bueno, eso es como un problema como simple. Ese no es el tipo de cosas que se preguntaría en una prueba, pero es importante hacer la distinción porque, como decía antes, hay mucha gente que se equivoca, que es un error común. Por ejemplo, decir R7 y R8 están en paralelo y sacar el equivalente paralelo a estos dos, pero resulta que esto no está en paralelo, sino que hay un R9 entre medio. Entonces, es conveniente que sepan, por ejemplo, que R7, R8 y R9 conforman un delta, porque eso quiere decir que R7 y R8 no están en paralelo.